Hola, mi nombre es Rocío Hola, mi nombre es Aina. y juntas formamos El arte de la maternidad. Hola a todos, bienvenidos a un directo más, a un capítulo más, que hoy vamos a hablar de las extraescolares. Exacto. Se nos ocurrió que podía ser un tema interesante porque surgen muchas dudas al respecto, ¿no? Cuando los Mm, niños ya van siendo más mayores, porque cuando son más pequeñitos, pues estas cosas evidentemente no te las planteas. Pero cuando van siendo un poquito más mayores, pues ya empiezas a preguntarte si es necesario, si no es necesario, a cuáles nos interesan más, a cuáles le pueden interesar más a los Exacto. A niños. veces hay debate o dilemas o choques, ¿no? Entre a lo mejor lo que nos gustaría, lo que ellos eligen. Eso es. Van surgiendo cosillas por el camino al andarlo. Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues queríamos por aquí dejar reflejada nuestra experiencia, ¿no? Y Sí, nuestra opinión al exacto. Y lo que respecto. valoramos, lo que no valoramos, lo que consideramos que es más oportuno o menos Ujú. oportuno, también dependiendo de la edad y de los Eso es, propios intereses de los niños, a raíz de nuestro conocimiento y sobre todo de nuestra experiencia, que es eso la que es. nuestra maestra. Sí, sí, sí. Y nada, como siempre decimos, a nosotros hablamos desde nuestra experiencia, entonces, bueno, pues vuestras experiencias pueden ser completamente diferentes. Desde nuestra experiencia y desde Sí, nuestras circunstancias personales, que también, también eso es, nosotras, por ejemplo, podemos elegir, yo sé que hay veces que por tema de conciliación necesitas apuntar a tu eso hijo, es. entonces, claro, están las circunstancias y nuestro propio criterio las que condicionan un poco Eso es, la exacto. experiencia. Entonces, pues bueno, nos contáis un poco en comentarios que nos interesa mucho saber si tenéis algo que contarnos, si os apetece decirnos pues vuestra experiencia, algo que creáis que se nos ha quedado en el tintero de, bueno, pues yo creo que esto también es importante a la hora de elegir esta escolar tal. Todo esto nos lo dejáis en comentarios que nosotras pues encantadísimas de Exacto. leeros, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo apuntado, ¿no? Algunas típicas preguntas, ¿no? Que puede ser que ¿Qué nos surge? lleguemos a hacer de ¿cuántas extraescolares son demasiadas? ¿No? O sí, o qué buscamos cuando los apuntamos a actividades extraescolares. Pues eso, responder un poquito bajo nuestra. Bajo nuestro criterio. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué buscamos, no? Cuando apuntamos nuestros hijos a las actividades extraescolares, pues podemos buscar un montón de cosas, como has dicho antes, la conciliación. Hay veces que igual tus intereses y los intereses de tus hijos van alineados, pero por conciliación, pues o los tienes que dejar en Necesitas el unas horas cole, extras, exacto, para claro, cubrir tu jornada eso laboral, es. que eso a veces sucede, o ya no la jornada, sino el desplazamiento. Entonces necesitas que, aparte de la jornada que hace en el colegio él, se extienda un poco más. Eso es. Buscar actividades, pues eso, que hagan en el cole. O, por ejemplo, nosotros en el caso de nuestro cole hay una academia de inglés que viene a recogerlos y se los lleva, que tienen pues como un. Un En el acuerdo. apartado exacto de la matrícula del este, pues los autorizas a que los recojan y tal. Ellos te ofrecen, digamos, esa conciliación, por así decirlo, Sí. ¿no? De encargarse de eso. Entonces puede ser pues que tú te veas por conciliación limitado en ese sentido, ¿no? Bueno, pues va a depender eso de la conciliación, de si queremos o le damos importancia más al desarrollo de habilidades, apoyo académico, porque cuando son un poco más mayores, pues igual para aprobar ciertas asignaturas, porque por el mínimo tienes que, pues eso, igual necesitan academias de repaso o no sé, otro tipo Mm. de ayuda. Va a depender de nuestras necesidades y sobre todo de los intereses de nuestros hijos también. Y también creo que de la etapa evolutiva en la que estén, Ujú. porque obviamente, mira, parto un poco de mi ejemplo y de mi caso. La primera extraescolar que apunté a mi hijo, bueno, no era extraescolar porque ahí ni iba a la escoleta. La primera actividad, que luego se convirtió como una extraescolar, fue natación. Aquí sí que fue bajo mi criterio, mi necesidad, y nosotros vivimos aquí cerca de la costa, la playa, el mar, el agua para mí es mi elemento natural y lo utilizo mucho, o sea, lo disfruto mucho más que lo A utilizo. ver, perdón, que están sonando ahí. Voy a cerrarla para que no suenen mucho Ahora, los animalitos del exterior, nuestro ¿vale? fondo, digo, es un Sigue, fondo sigue. tranquilo.
Pues eso, entonces fue como una necesidad, más que una necesidad, algo que yo quería que él aprendiera, ¿no? Para tener como una base sólida, ¿no? Entonces ya con, no sé si fueron 2 o con 3 años, cuando empezó él la natación. Ya digo, creo que al principio ni siquiera era extraescolar, porque creo que él ni siquiera iba a la escoleta o al cole, y luego ya se convirtió en la extraescolar, más no le gusta. Nada, nada. Entonces que decidí que yo tampoco quería que aprendiera eso. Para mí era importante que aprendiera a nadar, a solucionarse en el agua, a manejarse, más no quería que lo aprendiera desde un rechazo, desde Desde el miedo, exacto, sí. desde forzarlo XX cosas. Entonces ahí regulé mis propios intereses o mis propios gustos o mis propias, entre comillas, Necesidades necesidades, de sentirte tú tranquila, de que tu exacto. hijo, pues en un momento dado que se caiga a una piscina o tal, se va a saber defender. Y he de decir que de forma autodidacta ha aprendido y ha adquirido esas destrezas, no como alguien que ha ido a natación y ha adquirido la técnica en sí, Ujú. pero sí que tal. Entonces, claro, al principio es como que tú tomas un poco las decisiones, sobre todo en franjas como Más los dos, pequeñitos, tres, sí. 4 años, ¿no? Y luego ya es un poco, desde mi punto de vista, observar qué es lo que ellos te reclaman, qué es lo que Eso les gusta es. jugar, qué es lo que les gusta hacer. Y a partir de ahí, pues preguntarles, en nuestro caso, en el mío personal, que no tenía esa dificultad a la hora de conciliar y podía tanto ir a extraescolares como no, era una decisión bastante personal que él tenía que tomar, ¿no? Ujú, Más cuando empezó a mostrar interés, sí que fuimos como... Y ya ahí partiendo de sus intereses, sus gustos y sus habilidades. ujú. También he de decir que ha probado varias cosas, ¿no? Empezó con karate que le encantó, luego un día dijo que no, y no, y no, y no. Pues ahí nosotros, por ejemplo, la actitud que tomamos es de, vale, te resto. O sea, puedo como mucho, si acabo de hacer una inversión grande, hacerte acabar el El curso o el trimestre o trimestre, el sí, más no voy a forzarte a que sigas haciendo algo que no te gusta. eso es. Luego por el fútbol, que le encanta, pero a nivel de entrene, de compromiso y demás, también estamos hablando que tenía 4 o 5 años. Duró nada. Y ahora ya está en el judo, que lleva 2 o 3 años, que es algo que le gusta, la apasiona, me pide, está deseando que lleguen los días de esa extraescolar. Entonces es como que él ha encontrado ya lo que le gusta después de probar varias cosas, que a Ujú. veces pasa, que quieren probar mucho, hay algunos que están muy abiertos Claro, sí. y luego, Sí, y luego también lo que puede ocurrir es que ellos crean que eso, pues desde fuera lo ven, les llama la atención y crean que les va a gustar y luego lo prueban y no. Entonces, por eso es importante como ofrecerles la posibilidad de probar cosas, ¿sabes? Siempre, pues eso, evidentemente, lo que tú has dicho, si con el compromiso de, vale, te apuntas a esto, yo hago una inversión de... em, mensual, trimestral, lo que sí que a sea, veces uno es la matrícula, claro, pero a veces hay que comprar equipaje o eso hay que hacer es, una inversión más eso grande. es. Entonces, bueno, ahí hablar con él, sobre todo ya cuando son un poquito más mayores, porque cuando son pequeños, pues igual no tienen todo este concepto tan, no les es tan Les sencillo más entender, abstractos, claro. entonces no lo pueden comprender Eso mucho. es, pero cuando son un poquito más mayores, hablar con ellos y decirle, vale, esto es un compromiso, entonces yo me comprometo a comprarte, a pagarte la extraescolar, a no sé qué, no sé cuánto, pero tú durante este tiempo, el que tú consideres necesario, el que pactéis, un mes, un trimestre, un curso, tienes que ir. Entonces Exacto. tienes que probarlo y ya cuando se acabe este periodo que hemos establecido, pues ya si no quieres ya lo dejas. Que ahora he de decir que hay muchas extraescolares o muchos deportes o muchas alternativas que ofrecen un periodo de prueba, sobre Ujú. todo en edades tempranas, ¿no? A lo mejor de los 3 a los 6 o de los 3 a los 9 ofrecen, por ejemplo, aquí en el pueblo, las que yo he probado, la mayoría te ofrecen un periodo como de prueba, Ujú. ¿no? Para que el niño pueda ver si realmente, para que luego hagas la inversión en caso de que Eso es. realmente sea lo que le motive. No sé si esto es generalizado o solo nos pasa por aquí, no lo sé. Pero Yo es no una sé, buena yo opción. también bueno, por ejemplo, en natación no. En natación no te No, ofrecen el periodo de prueba, pero sí, sí, en las en judo que, lo han en judo, ofrecido, en en karate creo también, tenis, en tenis. sí, sí, ahora mismo no sé cuál más. Pero yo creo que sí, en pintura creo que también ofrecen, no sé. Sí, normalmente pues las personas encargadas, ¿no? de las actividades extraescolares, pues me imagino que poco a poco se han ido dando cuenta de esta necesidad Mm,
no sé, habrán visto mucho movimiento de lo apunto, pero luego lo quito, tal, entonces pues me imagino que estarán cubriendo esta necesidad de que los niños prueben antes de Claro. comprometerse. Mm. Vale, el disfrute también del niño hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Para mí, si no hay condicionantes externos como la falta de conciliación, la Ujú, XXX, que sean más del adulto, el disfrute es lo que debe primar. O eso sea, el es. disfrute. Luego, si ya me ponéis en etapas más avanzadas, pues como ha dicho Rocío, que necesitan como un refuerzo, yo no soy partidaria de ello, pero es verdad que hay veces que para seguir avanzando en su camino de la Claro, vida tienes es que cumplir un necesario mínimo, entonces pues bueno, hay veces que que... ahí ya se puede empezar a primar no tanto el disfrute, sino pues otras cosas. Ujú, Pero vamos, en la etapa de infantil y primaria, si no hay otros criterios o condicionantes que, valga la redundancia, condicionen esto, el disfrute debería ser la base de todo ujú, ujú. para apuntar a nuestra escuela. Claro, y yo creo que esto también responde un poco a lo que estábamos hablando antes, responde un poco a qué es mejor, la variedad o la continuidad, ¿no? Porque muchas veces pues surge esta pregunta de, ya, pero es que si yo lo apunto aquí y no quiere y allí y allí y allí y siempre se desapunta de los sitios, nunca va a tener una disciplina, una dinámica, un Yo tal, no creo va que a al final se aprender va a esto. encontrar. Claro, esa es la cosa, que si tú le ofreces esta variedad, puede ser que encuentre lo que a él mismo disfrute, apasione, todo, y lo vaya a hacer desde, o sea, vaya a comprometerse desde el disfrute y Exacto. sí. Yo a mí me pasó de pequeña, mi experiencia también es que probé muchas cosas, hice danza, hice natación, hice balonmano, hasta que descubrí el baloncesto. Y ahí es donde empezó mi continuidad y te estoy hablando de que a lo mejor empezó con 10 o 12 años, o sea, que todo el ciclo anterior, toda la etapa anterior había estado probando y experimentándome. Ujú. Y la natación, como os digo, el agua es mi elemento y me encanta nadar, más no me gustaba tampoco la natación reglada como Claro, deporte, ¿no? Yo soy sí, más de fluir de técnica, Sí, de no, ahora tienes que exacto. levantar el brazo así, no sé, me lo estoy inventando porque no sé, pero... Sí, aguanté un periodo de tiempo, pero no desde el disfrute, ¿no? ujú. Porque me gustaba mucho el agua, me gustaba mucho el elemento, pero la disciplina o las técnicas no iban conmigo. Te imagino en el agua, esto ya es... Esto ya es un Ya, bocadillo que le ha sí, salido a sí, ya es Rocío. un bocadillo porque te imagino rollo Dory, ¿sabes? De que el, Sí, el profesor te dice, no, ahora tienes que hacer esto, no sé qué, no sé cuándo, y tú empezar así, y cuando has dado dos brazadas, empezar a bucear a para bucear. Yo es que abajo. a mí me gusta mucho más bucear que nada, entonces como tocar el fuego y en fin. Sí, 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 entonces me condicionó que no me gustara el eso es. deporte como nata, Como como la natación como deporte. exacto. Entonces, y no pensemos, o por lo menos yo no lo vivo así, que todo lo que ha probado anteriormente no sirve de nada, o sea, es como tiempo perdido, son estas cosas perdidas, ¿por qué no? Porque ha servido, uno, para que encuentre lo que le apasiona y lo que le gusta, y dos, para autoconocerse también, ¿sabes? Para decir, bueno, pues las actividades de impacto me gustan menos, me gustan más las actividades de arte y creatividad, tal, ¿sabes? Conocer tus Autoconocimiento, propias habilidades, eso destrezas, es, lo que se le da bien, lo que le nace y le emerge, ¿no? Y ujú, él disfruta, ¿no? Y eso es lo que luego aportará al mundo ese niño, esa criatura, si le permitimos, ¿no? Porque hay una viñeta muy famosa que me está acordando que dice, que ya la hemos mencionado aquí, de mi hijo va mal en matemáticas, pero en arte es una maravilla, sí. despunta. ¿Y qué has hecho? Apuntar la clase de repaso de matemáticas. No, tu hijo el potencial lo tiene en el arte, entonces eso es lo que él vendrá a aportar al mundo Eso es. si se le permite. Y las matemáticas en cierto punto dejan de cobrar relevancia. Está claro que vivimos en una sociedad donde se le da mucha importancia a lo que llamamos No, inteligencia escúchame, lógico-matemática. y quién sabe, porque igual tú lo apuntas a arte, ¿sabes? Y va creciendo, 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 y llega un momento que tiene que hacer porcentajes para la mezcla de colores, para conseguir un color no sé qué, y a través del arte puede aprender las Es que matemáticas eso que es él. lo que va a claro, precisamente a través de ahí podrán llegar a asignaturas que no se le den bien, que es lo Claro, que hemos dicho muchas veces, a alguien no le se da bien leer, pero si le gusta montar y tiene que leer las instrucciones, al final ese va a ser el canal por el que aprenda esa asignatura que no se le da bien, asignatura obviamente comillas, porque yo no, sí, es esa destreza o esa habilidad sí, a través de lo que le gusta, ¿no? eso Y ahí es. es cuando se da el aprendizaje mágico, ¿no? Por así Ujú, decirlo, ¿no? sí, sí, sí.
Sí. Entonces, pues eso, si vuestro hijo despunta y así también se va conociendo él qué habilidades tiene. Ujú. Mi hijo, por ejemplo, las artes marciales desde el principio era karate muy bien hasta que un día no. El fútbol, en cambio, le gusta mucho jugarlo en el patio, le gusta mucho así de nivel Libre, libre, sí, un poco a mí como la natación, pero luego cuando lo probó el reglado se dio cuenta de que no era lo suyo. claro. Y ahora ha descubierto el judo y mira, es el arte marcial que le llena y le entusiasma. Ujú. Mm. Sí. Pues eso, que es positivo, aunque parezca que no, que es que lo abandona todo, es que no ha encontrado lo que le apasiona. Entonces, pues seguir ofreciéndole Y y todo lo enriquece encontrará. y todo Ujú. para descubrirse, como ha dicho Rocío, uno mismo, para descubrir qué me gusta, qué no me gusta, qué soy hábil, qué no soy hábil, qué se me da bien, qué puedo aportar, etc, etc. Ujú. Es maravilloso. Y luego otra cosa que nos suele preocupar, o bueno, por lo menos en mi caso, ¿vale? Que en mi caso mi hija era de, no, es que yo quiero ir a judo, quiero ir a natación, quiero ir a música, quiero ir a inglés, quiero ir a, no sé, es que ahora mismo no me acuerdo, pero, quiero ir a acrobacias, quiero ir a parkour. Quiero ir a, no sé, un montón de cosas. Cada día me decía una cosa porque tiene como muchos intereses, ¿vale? Entonces, claro, yo decía, pero es que tú lo que quieres es que yo te recoja del colegio, te lleve a una actividad escolar, salgas de ahí, te lleve a otra, ¿sabes? Y así todos los días. Y eso no puede ser, ¿sabes? Tienes que tener tiempo para aburrirte, ¿sabes? Tiempo de juego libre, de juego espontáneo, De descanso, de desconexión Eso es. mental, de todo. Sí, 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 Sí. sí, sí. Entonces, ¿cuántas extraescolares son demasiadas? ¿Sabes? Pues ahí tenemos que observar a nuestro hijo. Primero nuestro criterio personal, ¿sabes? Porque igual para mí yo le doy más importancia a el juego espontáneo, el aburrimiento, no sé qué, y tú pues le das un poco menos de importancia a esto, ¿no? Entonces, pues tú le apuntas a más, yo le apunto a menos, esto va un poco a criterio propio, pero también tenemos que observar a nuestros hijos, ¿sabes? Y a mirar a ver si se sienten sobrecargados. La repercusión negativa que pueda tener esa sobrecarga, ¿no? Que a lo Ujú. mejor la vemos como enriquecedora, ¿no? Porque se queda a lo mejor desde el prisma de algunas familias, puede decir, ¿no? Contra más cosas aprenda, contra más, pues más se enriquece, sí, pero siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre los niveles de descanso, ¿no? A Ujú. nivel tanto cognitivo como físico y el ritmo de vida que le damos llevar a un niño, ¿no? Eso Y ya es. te digo, hay niños que tienen muchos intereses diversos, pero bueno, puedes ir probando diferentes años, ¿no? Intentar no sobrecargar en un mismo ciclo escolar Ujú. de extraescolares. Y luego, quizás conforme se vayan haciendo más mayores, pues puedes ir subiendo el nivel. Yo en la primera etapa, de 0 a 6, incluso a 0 a 8, no recomiendo más de 2 actividades extraescolares con la jornada escolar Escolar. que ya Ujú. se tiene. Sí, sí, de hecho yo aquí tengo apuntado porque claro, he estado con respecto a esto buscando información sobre horas y tal, y yo la información que he encontrado yo no estoy de acuerdo con ella, porque ponía algo así, Ahora me enteraré por no la otro. tengo ni apuntada, porque ponía algo así como de 2 a 5 años, de 2 a 4 horas de extraescolares, de 2 a 4 horas. A mí, un niño con 2 años, 4 horas de extraescolares, a mí en lo personal me parece una burrada. ¿Sabes? Yo pues elegiría 2 días a la semana, una hora, ¿sabes? O por ejemplo, en el caso de mi hija tiene la misma extraescolar, que es judo, y en el caso de mi hijo tiene un día natación y otro día judo, porque también parece que le está interesando el judo También como depende de formato. si van al cole, porque a lo mejor hay padres que no vais no Eso hacéis es, cole y 4 horas me parece. Ahora, eso si ya van a es. una jornada escolar, que Claro, yo son estoy partiendo de la 11 base de la jornada escolar. Si no van a jornada escolar, normalmente suelen ser más pequeñitos, entonces aparte las actividades extraescolares las suelen hacer contigo, mm, ¿sabes? Natación o pintura que vas a sí, clase con él y estás con él. Entonces música, también, sí, claro, también es un tiempo ya ¿qué no pasa? como de actividad extraescolar, sino como un tiempo de calidad que pasáis juntos. Sí, para reforzar el vínculo y todo. Experimentando y compartiendo algo común, Mm. ¿no? Lo que sale, como un Un interés interés común, común. sí. Entonces, pues bueno, ahí sí que es verdad que en esos casos sí que no me parece exagerado, pero claro, yo pienso después de toda la jornada escolar,
tener lunes, martes, miércoles y jueves extraescolar, Mm. ¿sabes? Porque además sobre todo cuando son pequeñitos, porque tú puedes decir, bueno, es una hora, o en el caso de natación son 45 minutos, ya, pero entre que lo recoges, merienda, empieza la extraescolar, luego si es alguna como natación o tal que lo tienes que duchar, tal y cual, llegas a casa y Sí. ya es cena y cama, Mm. ¿sabes? Entonces ahí en ese día, ¿dónde has dejado No, y que el son juego? 45 minutos, pero de natación, que es un deporte intenso, entre comillas, o una Ujú. mm, Sí, 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 sí. práctica que requiere, pues eso. Mm. Luego también otra cosa que no tengo aquí apuntada, que ahora que has dicho tú lo de que es un deporte intenso, también puede ser que la necesidad del niño sea una extraescolar que desgaste energía, ¿sabes? Que llegue al final del día como con mucha energía, Mm, entonces si tú lo apuntas a una extraescolar que le gaste energía, pues que luego descanse mejor. mm. ¿No? Puede ser. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y, bueno, cada uno, como siempre decimos, es experto en su hijo, Sí. claro. Entonces tú puedes decir, no, pues a mi hijo necesita por lo menos una extraescolar que sea de desgaste de energía. Y otra persona que diga, pues mi hijo es que hace unos dibujos y le encanta y cuando estamos en casa en su tiempo de ocio lo que hace es sentarse a hacer dibujos y hacer manualidades y no sé qué, pues oye, pues igual de extraescolar, algo de pintura, algo de así Mm. creatividad, pues es lo suyo. Entonces, observar mucho, sobre todo cuando son más pequeñitos, observar mucho y cuando son un poco más mayores, hablar, comunicarnos. Y así ellos también nos pueden transmitir cuáles son Claro, sus sus intereses, intereses. sus gustos, por qué les gusta, por qué les motiva ahí. Ujú, Y luego aquí voy a decir un dilema porque se me ha venido que hay veces que ahora se están también metiendo extraescolares en la hora del comedor. ujú. O sea, y yo, por ejemplo, no soy partidaria de esta idea porque sí que creo que la hora de la comida para mí debería ser algo más sagrado, más Que trabajado, más. respetar el descanso un Sí, poco, el ¿no? descanso y aparte el ritmo, porque no todos los niños comen a la misma velocidad, no todos los niños comen la misma cantidad, entonces el comedor ya es un poco, depende de para cómo tu criatura viva ese momento Sí, puede ser o estresante y entre, caótico. exacto, en contra esto con sus ritmos, porque hay veces que hay niños que siguen el flow del horario del comedor, ¿no? Ujú, Los criterios que allí se establecen, hay otros que a lo mejor sus ritmos no sí. van tan acordes, ¿no? Sobre todo cuando son más pequeñitos, que encima les quitas la siesta, algunos igual la siguen Claro, necesitando y están ahí en exacto. la mesa quedándose dormidos y... Entonces aquí sí que habría que, para mí, respetar un poco, ¿no? Y a veces luego se quieren meter actividades, por ejemplo, tengo una compañera que hace yoga en estos periodos, ¿no? Y claro, el yoga lo asociamos a la tranquilidad, al este, ¿no? Pero a lo mejor ellos lo que necesitan después de comer tienen un pico de subidón en el patio, que a veces no va acorde tampoco lo que nosotros queremos Ujú, con ese periodo sí. que debe ser para mí el comedor, ¿no? Ujú, Esas que para mí serían 2 horas en las que los niños deben desconectar del colegio, no pueden hacerlo porque, bueno, por conciliación, por X tema, tienen que estar en ese mismo recinto. Entonces, claro, aquí a mí me genera que no deberían haber extraescolares en ese periodo de tiempo, ¿no? Y más después algunas actividades que pueden ser contraproducentes con las necesidades del niño en ese momento. ujú. A ver, mira, en nuestro colegio se estuvo barajando también implementar el inglés, que no, ¿sabes? No veo que ahí haya un descanso cognitivo. Claro, O no, sea, no, el inglés no. claro, mm, El descanso cognitivo igual te lo podría dar yoga, pero claro, pero pero también a lo igual... mejor él pensamos que necesitan como esa de- bajada y a lo mejor sí, ellos están en su. No se sabe, claro. o sea, Mm, sí. que es mi consejo, que si queréis apuntaros, obviamente se aprovecha ahí, ¿no? Para que luego vosotros podáis recogerlo. Pero yo soy partidaria de igual que vosotros en el trabajo, cuando hacéis la pausa para la comida, supongo que a todos os gusta apartaros un poco del ambiente laboral, ¿no? Desconectar, ver el móvil, no sé, evadiros un poco de lo que viene siendo la jornada laboral, ¿no? Para luego retomarla con una cierta nitidez mental, ¿no? Una cierta claridad o un cierto, pues imaginaros los nenes, ¿no? Que hay veces que, bueno, si ya por conciliación tienes que llevarlo a matiné, son muchas horas en las que estar en el mismo entorno y no hay un Kit Kat, que yo digo, o Ujú, sea, un descanso, un despeje, un ahora voy y vuelvo. sí.
Sí, aquí yo creo que también sería importante que lo que pasa es que, claro, con nuevamente las ratios es un poquito complicado, pero sí que generar igual en el mismo patio espacios, aunque bueno, eso igual lo generan ellos de manera orgánica, ¿no? Espacios porque hay niños que igual están con ese subidón y lo que necesitan es correr y no sé qué, no sé cuánto, y niños pues que igual lo que necesitan es más tranquilidad, ya no dormir igual como los más pequeñitos, pero sí que necesitan un momento de estar en la sombra, tranquilos, sentados, tal. Pero bueno, eso yo creo que ellos se lo buscan Sí, de ellos manera mismos les orgánica, sí. permite, yo creo que sí. También es verdad que a veces cuesta controlar ese subidón para luego entrar a clase, entonces, Ujú, claro, porque están todos juntos y la energía pues se va ahí fusionando. Entonces, no es claro. lo mismo que si tú sales y cada uno fuera a su entorno, es como que sí que podrías bajar eso que muchos padres pretenden, ¿no? Ujú, La hora de comer debería ser algo tranquilo, luego un reposo. Claro, en ese entorno a veces cuesta. Es igual ujú. que si tú no te vas del trabajo, pues a lo mejor te cuesta Desconectar, desconectar, ¿no? Cuando lo que deberías hacer es desconectar ese momento, ¿no? Pero tu mente está, bueno, pues ya que estoy aquí, pues ya que tenemos la pelota de fútbol, pues ya que... claro. Y entras en una vorágine que luego eso también repercute en el horario de tarde, ¿no? Ujú. Porque cuando entran a clase, Sí, pues entran alguno, ahí. alguno entrará ¡Ah! durmiendo porque debajo de un árbol se ha quedado ahí medio Sí, y el otro, pues, en fin, sí, sí, a tope de energía, sí. sí. Vale, entonces, que nos hemos desviado. ¿Cuántas actividades extraescolares son demasiadas, ¿no? Pues aquí yo creo que lo importante es detectar, observar y detectar cuando el niño está sobrecargado, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues cansancio constante, ¿no? Siempre hay a ver, que cuando llega a casa no se pone a hacer nada de sus intereses, no habla mucho, Yo creo que eso se lo han de notar duerme, en claro, cuenta, yo cómo creo que sale de las sí. actividades, Mm, ¿no? Si ya sale ya sale que no puede cansado, ni sí. con él, ¿no? Si está más irascible, que a veces otros no lo experimentan tanto con cansancio físico, sino que Solo la tengo ausencia de aquí ese enfados más cansancio, frecuentes. claro, la ausencia de ese descanso que deberían tener les hace estar más irascibles, incluso a algunos puede que les altere más y luego les cueste llegar a este pico de relajación, ¿no? Porque es Ujú, lo que hablamos de la jornada del comedor, ¿no? Que se sobreexcitan tanto que a lo mejor luego bajarles es un cuesta un poco, poco. sí, complejo, ¿no? Ujú, Mm. sí, pues eso, lo que solemos decir de los niños pequeños cuando están cansados ay, estos son signos ya que están cansados, pues eso, irritabilidad, llantos más frecuentes, enfados, pues todo esto. Le cuesta conciliar, igual le cuesta conciliar el sueño, o sí que lo concilia, parece que duerme bien, que ha descansado, que ha dormido muchas horas, pero luego a la mañana siguiente le Sigue cuesta cansado. levantarse, sigue cansado. Em, muestra ansiedad o preocupación a la hora de ir a una actividad, ¿sabes? Te lo dice también con palabras, no quiero, no me gusta, ¿sabes? Todo esto que tengo yo apuntado porque baja concentración, dolores de cabeza y de estómago que pueden venir también por los nervios, que no tienen una causa médica, ¿no? Que no es fiebre, que no son vómitos, que no es simplemente, pues igual que el cuerpo está exteriorizando así el nerviosismo, la preocupación, la falta de Y ganas. aunque fuera una causa médica que se pueda achacar, también miraría, pues eso, si es por falta de descanso, por... Ujú. Que a veces también cuando el cuerpo llega más débil o más cansado, pues... Mm. Entonces aquí en todas estas señales también yo creo que es importante, como siempre decimos, hablar con ellos porque claro, puede ser que sea por esto, ¿sabes? Porque están sobrecargados de actividades extraescolares o porque si, por ejemplo, lo hace en concreto con una, puede ser que esté ocurriendo algo en esa actividad extraescolar. ¿Sabes? Que esté teniendo pues muchas discusiones, muchos conflictos con compañeros, o puede ser simplemente pues que se haya dado cuenta que no es de su interés y ya está, y no le motiva y ya está. Entonces, muchas conversaciones con ellos, que nos expliquen, entenderlos y bueno, en esta conversación creo yo importante, bueno, en esta y en todas las que tengamos con ellos, que hay veces que nuestra vorágine diaria nos lo impide, pero muy importante que se sientan escuchados, ¿sabes? Que no estar nosotros haciendo la cena, limpiando los platos o no sé qué. Sí, sí, cuéntame que te escucho, no. O incluso escuchándolos, pero quitándole carga, quitándole Eso hierro, es. ¿no? Él se ha abierto a abrirte, entonces, aunque para ti desde tu perspectiva no sea importante, no olvidéis dar la importancia que él le da porque para él es importante, ¿no? Ujú, Entonces,
tampoco enfocaros en dar muchas soluciones, sino que ver realmente qué subyace detrás de esa apertura que la ha tenido para comentaros esas molestias, esas incomodidades o lo que sea que se haya aperturado a contaros, ¿no? Y sé que esto es complicado porque a veces el ritmo y la vida de madre es como que sí que le quieres escuchar, al mismo tiempo está esa parte que te dice que no es tan importante, la que quiere relativizarlo, la que quiere dar su... Y se juntan. Entonces, pues bueno, Sí. hay que Que se aprender a sientan, observarnos sí, nosotros también nosotros mismos y darles espacio para que hable desde la apertura. eso es. Que ellos sientan que el espacio es seguro, ¿sabes? Que no se sientan juzgados, que no se sientan, iba a decir menospreciados, pero no menospreciados, sino que lo que ellos te están expresando carece de valor, darle el valor que para ellos Ellos tiene, tienen. aunque para ti no lo tenga, para ellos está teniendo un valor porque le está afectando en su día a día, en su vida, en su felicidad, en su comportamiento, le está afectando y si nosotros lo observamos y nos preocupa, pues hay que darle ese valor, aunque lo que ellos nos estén diciendo, nosotros digamos, "Bueno, pues no es para tanto, para que se ponga así nervioso, para que se quiera dejar una extraescolar que en principio la apasiona, para no sé qué, no es para tanto, bueno, pues para ellos sí que lo es, porque lo están demostrando de esa forma. Entonces, bueno, pues escucharles y no sé, encontrar, preguntarles, ¿no? Vale, vale, con toda esta información, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tú necesitas? Igual lo que necesitas es dejar la actividad extraescolar y tú por conciliación no puedes, pues a ver qué soluciones buscamos. Pues o podemos hablar con el profesor o podemos buscar una alternativa, no te gusta esta, vamos a buscar otra actividad extraescolar que O esté en quizás este a veces horario. no quieran ni dejar, simplemente es expresar un malestar y esa apertura ya permite que se libere, ¿no? Que a Ujú. veces también como adultos queremos No, no, o sea, buscar. Sí, hablarlo con él, sí, ¿sabes? sí. Vale, con esta información que me has dado ahora, ¿Qué ¿qué, hacemos? qué, qué hacemos? ¿Qué es lo que necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Y que sean ellos los que nos digan, a ver, puede ser que nos digan, no lo sé, estoy perdidísimo, necesito soluciones y no lo sé. Pues entonces ahí ya sí que Aportar, aportar. claro. ¿Qué te parece? ¿Podemos hacer esto? A mí se me ocurre pues esto y esto. Y entonces ellos, pues una conversación, como tendríamos con una amiga, con una madre, con tu pareja, una conversación con ellos. Esto, pues sobre todo, cuando son un poquito más mayores, claro, cuando son más pequeñitos, pues simplemente si eso, si los notamos más irascibles, más llantos, más cansados, Más más tal, igual lo que pequeños. necesitan es del cole, un poquito de parque o lo que sea, o merendar ahí en la calle, en algún sitio, no sé, y luego ya ir a casa y descansar. Y que cuando son más pequeños yo creo que te lo comunican de una manera más clara en el sentido de que si no quieren ir te lo van a decir Sí, que no quieren ir, no le van a dar tantos rodeos y aquí sí que atender a lo que nos demanden, ¿no? Porque que el niño es tan pequeño si te está diciendo que no, es que no vale la pena, ¿no? claro. Entonces, eh, Mm, sí. Y luego, a ver, bueno, pues eso es lo que he dicho, reducir el número de actividades, reorganizando las rutinas familiares, esto pues sí es posible. Si no es posible porque tú lo que estás es apuntándolo a nuestra escolar porque no llegas a tiempo a recogerlos del cole, pues no es posible una reorganización en esta rutina porque lo que estás haciendo es trabajar. Entonces, pues si no es posible esto, ofrecer alternativas de cambio de extraescolar, de, bueno, pues no sé. Y, y luego, pues eso, intentar dejar espacio para el ocio espontáneo, para, no sé, para que ellos en casa vean lo que tienen. Juegan con sus juguetes. Al final, yo hubo un año que yo no desapunté a mi hija de las extraescolares porque ella quería ir, o sea, no me manifestaba disconformidad ni irritabilidad ni nada de nada, pero sí que es verdad que hubo un año que yo pensé, es que esta niña no juega con sus juguetes, es que no tiene tiempo. Sale de la extraescolar que sea, porque además eran extraescolares, ahora están más o menos justo detrás del cole, pero eran extraescolares que igual teníamos tenías un que espacio, desplazarte, ¿no? claro, teníamos un espacio en el que nos desplazábamos, la merienda, empezaba luego más tarde, entonces claro, luego igual había veces que al salir cenaba, me llevaba yo la cena, cenaba Y por ya llegaba a ahí y casa. ya llegaba a casa, que había veces, sobre todo por ejemplo los días de natación, que salen más cansados, que ahí los duchas y ya los dejas preparados, en el coche Y se le me das dormía.
claro, en el coche se me dormía. Entonces, yo decía, esta niña no juega con sus juguetes. Pero claro, iba a acrobacias que le encantaba, iba a natación que le encantaba, ella no quería dejarse nada. Pero sí que es verdad que es importante, sobre todo si vemos que les afecta. Si vemos que les afecta, es importante encontrar estos espacios para que ellos estén en su casa con sus cosas y decidiendo a qué jugar de manera creativa, incluso aburriéndose. Porque hay veces que dices, es que para estar en casa aburrido, pues te apunto a lo que sea. ¿Sabes? Pues no, el aburrimiento también es importante, que eso lo dijimos en el Muy, muy capítulo importante. del ¿No? juego, creo que Sí, fue, yo creo ¿no? que nos lo hemos repetido varias veces, ¿no? Pero Sí, es que es una oportunidad maravillosa para, y más en la sociedad de hoy en día, donde eso, donde la mayoría de niños, pues por circunstancias, tienen muchas extraescolares, o enseguida por poder conciliar se les ofrece dispositivos o cosas para aplacar lo que emerge cuando un niño está aburrido, ujú. que obviamente es me aburro. Hay un periodo crítico que a los adultos nos remueve Mira, yo cosillas. ayer estuvimos con mis padres comiendo por ahí y hubo un momento ya entre que terminamos de comer, estábamos teniendo una conversación, pues acabar esa Mm. conversación, no sé qué. Entonces los niños como empezaron jugando en la mesa y tal, pero luego ya pues se aburrían y ya se levantaron y estaban por ahí jugando, no sé qué. Y yo en principio pensé, jolín, es que son los únicos niños que están, que están jugando por ahí y me sentía yo mal, ¿sabes? Yo decía, que estaré haciendo yo mal para que sean los únicos que están dando la lata, ¿sabes? Lo primero, de la maternidad, ¿no? Juicio, Culpabilizarnos, ¿no? ¿no? Ir a tu... Entonces yo pensaba eso, pero es que luego me fijé y claro, los demás estaban con móviles, tablets, juegos, vídeos, películas, tal, ¿sabes? Entonces ahí ya fue como, vale, me puedo quitar esta carga que me acabo de poner enorme, ¿sabes? Porque Y mis ver hijos que lo que sus están niños haciendo haciendo, niños. Es que a mí se me ha sí, pasado, vas a algún lugar y es lo que os pasa. Hay gente incluso que te mira, pero yo eso... yo eso mm, o no me miraron o no me di cuenta. pero es un niño actuando como un niño y si te molesta que te tienes que hacer mirar algo, eres tú como adulto, que ya hemos llegado a un punto en que los niños molestan por ser niños, no, Sí. o sea, por hacer cosas de niños. Y Mm. yo recuerdo, por ejemplo, irme de pequeña con mis padres que van con sus amigos, con niños, y yo no recuerdo estar sentada, y eso que mi madre era mucho de llevarse bolis, de llevarse rotuladores, para al máximo tiempo tenernos ahí, que es lo que yo hago, ¿no? Pues siempre te llevas algo en el bolso para la sobremesa que, entre comillas, aguanten un poco ahí, pero llega un momento que si a mí me pica el culo, que yo las sobremesas no las suelo soportar, pues yo entiendo perfectamente a ese niño. O sea, lo Claro, entiendo, que ya es decir, vale, ya, movamos las piernas, ¿no? sí, Hagamos algo. sí, sí. Y luego es eso, tampoco suele ser una conducta que hoy en día tenemos, desde mi punto de vista, la línea Sí, muy, sí, la tenemos brecha la piel muy muy fina. fina, sí, ¿no? Sí, Pues yo creo que sí, sí. está elevando el tono un poco más, pero es que yo he ido a bares donde las conversaciones suben también mucho nivel, pero como tú estás ahí como adulto, eso no te molesta, ¿no? Mm, En fin. sí, sí, sí. Pues sí. Y entonces, una cosa muy curiosa que me pasó, que se la comenté también a mi madre, que digo, mira, estamos dentro. Y estaban jugando, pues eso, a juegos pues se lanzaban un juguetito que se llevaron de plástico, ¿no? Se Mm. lo lanzaban, entonces, claro, a mí lo que me daba cosa también Que es es que que se lo la parar en un lanzara, claro, plato. que tomaran un plato, no sé qué. Estaban jugando así a juegos que sí que es verdad que, bueno, pues que a mí me ponía un poco nerviosa porque sí que podía afectar, no sé, sí que podía invadir, ¿no? El espacio personal de los demás. Entonces hubo un momento que yo dije, venga, me los llevo yo fuera. Y salimos fuera, encontramos un sitio que estaba así un poco más despejado, que yo dije, va, aquí si lanzan la cosa, entre que no hay nadie, y si lanzan la cosa, pues bueno, pues que vayan, la busquen y tal. Y salimos y se ponen, venga, yo con esta servilletita, yo soy la cocinera y cocino no sé qué, y tú se lo das. Y estaba una así quietecita en su espacio y otra así quietecita en su espacio. Y yo pensando, ¿y esto por qué no lo habéis hecho dentro? Porque me he tenido que salir, pues por lo que sea, por el cambio de aires, porque dentro las conversaciones de los adultos había mucho ruido y fuera se escuchaba porque estaba así un poco más hacia adentro, más apartado de lo que es la carretera y tal, pues no sé, se escuchaba más pajaritos, más no sé qué, entonces estaban como más tranquilos. El entorno también influye mucho, ya que
no lo veamos, a veces en restaurantes o en bares el ambiente adulto está muy cargado energéticamente y ellos que lo perciben, que ya lo hemos hablado de esto también, de una manera más clara, pues notan esa irascibilidad, conversaciones que se tornan más, no violentas a lo mejor, pero más pasionales o más... Sí, Y ellos están ahí en ese ambiente que a lo mejor no se, absorbiéndolo todo. claro, no se encuentran y la manera de salir a lo mejor es empezar a jugar a juegos donde o captar esa energía, esa vibración y ponerse en sintonía, no lo sé. Entonces, lo que ha hecho Rocío para mí tiene mucha coherencia, ¿no? Luego salen y están, bueno, se han despejado, les has dado ese Kit Kat del que hablo, que a lo mejor ahora también se entiende, ¿no? Ujú. Si tú estás en un comedor con muchos niños y cada uno con... Eso al final va mermando también, Claro. pues eso. Ujú. Sí, sí, sí. Vamos, es que fue un Positiva cambio, transformación. sí, 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 fue un cambio brutal, de estar dentro, estar fuera, fue como, venga, va, pues ahora yo te cocino no sé qué, y yo te lo doy, y tú se lo das a tus bebés, porque se llevaron un muñequito así Mm, pequeñito, y tú se lo das a tus bebés, y no sé qué, venga, toma una tortilla, y ahora te cocino no sé qué, y ahí estaban, que no se movían de su cuadradito. ¿Sabes? Pero bueno, bien, bien, de todo se aprende, ¿no? Y ya sabemos que cuando se ponen así, igual es bueno, te lo sacas un poco, mm, encuentran ahí su tranquilidad, su paz, no sé qué, y si es en un momento en el que luego, porque yo luego tardaban en salir, yo me quería que ellos, los que estaban dentro, iban a salir enseguida y siguieron con la conversación y no, y entonces yo luego volví a entrar. Y ya ellos estuvieron ahí un poquito más tranquilos y luego ya enseguida ese nos despeje, fuimos sí. todos, sí. Sí, entonces, pues no sé a qué ha venido esto, la verdad. No lo Pues sé. tampoco... Bueno, pues eso, que realmente cuando todo su tiempo, volviendo a los momentos que necesitan momentos para su juego y tal, cuando todo su tiempo está súper estructurado, ¿sabes? Te recojo y de tal hora meriendas y luego entras a no sé qué y luego sales y luego a no sé qué hora nos tenemos que ir o a otra extraescolar o a otro sitio que no sé qué y llegamos a casa y es ducha, cena y cama. Cuando todo está así tan estructurado en todo momento, porque yo entiendo que los días de actividad extraescolar sean así. El lunes tienen actividad extraescolar, pues igual el martes no la tienen y ya hay menos estructura del tiempo, ¿no? Pero si tienen todos los días tan estructurados, los niños pierden la espontaneidad, ¿no? Creo yo. Entonces, claro, igual pierden como esa esencia de buscar a ver qué hacer, qué hago, cómo dejo de aburrirme, esa creatividad. Para mí sí es que no lo concibo un día con tanta estructura a mi mente, le cuesta asimilarla, ¿no? Pero es verdad que hay niños que tal, y Sí. eso, pues esa rigidez, ¿no? Esa estructura asociada a esa rigidez, ¿no? Pues a veces, claro, les impide que, bueno, todo tendrá su parte positiva, porque, bueno, adquirirán cierta disciplina que también les vendrá bien, pero luego me pregunto, ¿y el fin de semana qué hacéis? Nos dicen mucho, se aburren, no sé si hay alguna persona que tenga este caso, ¿no? De un niño que acuda a muchas, me encantaría saber vuestra opinión o vuestra, más que opinión, vuestra experiencia, ¿no? Cómo luego vivís el fin de semana, a lo mejor ahí relajáis más y qué sucede cuando surge el aburrimiento. Ujú. Me genera curiosidad, interés. Pues sí, Así que si hay pues alguno sí, a mí también. que nos lo quiera contar. Y luego también tener en cuenta, porque yo, por ejemplo, ahora que estamos a final de verano y eso, que discuten más, que igual juegan al aburrirse, juegan a juegos así más de como de impacto, de lucha, de tal, ¿sabes? Explorando pues los límites de cada uno y eso a los adultos pues también nos pone un poco más tensos y tal. Y entonces se dice mucho, incluso yo lo digo mucho, de necesitan ya colegio, necesitan echarse de menos, necesitan ya rutina y estructura, que no digo que no, porque sí que es verdad que lo pienso, que necesitan echarse de menos y tal, pero también yo creo que es un cómputo de todo, ¿no? Porque claro, al principio igual de las vacaciones tú también estás más fresca, con más ganas de cogerlos y ofreces, propones cosas, va, pues vamos a hacer esto, lo otro, no sé qué. Y entonces tienen como menos tiempo de aburrirse. Y ahora al final del verano tú ya estás más agotado, ¿sabes? Incluso algunos que ya han empezado a trabajar, que los niños todavía no tienen cole, pero han empezado a trabajar, al final del día tú ya llegas más cansado también. Con más ganas de descansar, menos creatividad para proponer, ta, 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 ta. Y entonces esto también lleva a que ellos tengan más momentos de aburrimiento
y que pues lo gestionen como lo gestionen, que algunas veces es haciendo una manualidad y tú mira qué bien, qué tranquilos están, y otras veces es jugando a el torito, que el otro día mi hijo se abrió la barbilla porque estaban jugando al torito. El torito era que él era el toro Ya me lo y imagino. la hermana, pues en vez de esquivar al toro, lo que hacía era empujarlo. Y venía el toro y un empujón, y en una de esas pues se cayó así y ya está. Entonces, pues, Sí. en fin. Yo creo que eso, que también cada etapa, cada ciclo tiene su... Entonces el verano es muy como expansivo, pero hay un momento que necesitamos que esa expansión se vaya recogiendo, ¿no? A través de más rutinas o más recogimiento en casa. Entonces ya está, como lo que tú dices, ¿no? El cuerpo lo está pidiendo, tal, pero Ujú. bueno, estamos cambiando ahora de ciclo y ahora pues sí, a mí me invita más a eso, ya más un poco más de estructura, porque el verano es mucho de expansión, de soltar, ¿no? Ujú. Cargas y ahora pues sí que el cuerpo, pero si fluimos acorde con los ritmos, yo creo que pues eso se va armonizando, ¿no? Y es más coherente Sí, todo. sí, sí, sí. Pues eso, y que al final, bajo mi punto de vista, que tengo aquí ya una frase así como de para acabar, eh, lo importante no es cuántas actividades extraescolares hagan, ¿no? Sino que ellos encuentren un sitio donde sean felices, donde se desarrollen en lo que a ellos les interese, ¿no? En su centro de interés, Mm. que encuentren igual que nosotras como madres, ¿no? Hablamos mucho de tribu, pues que ellos también encuentren, ¿sabes? Un sitio donde, porque están con los compañeros de clase que pasan muchas horas al día, etcétera, etcétera, y comparten, digamos, ese espacio, pero al final si tu hijo encuentra un deporte, una extraescolar, no sé, algo que le motive y que le encante, en ese sitio encontrará niños con sus mismos intereses y Eso. encontrará, digamos, su tribu. Entonces ahí encuentras, ¿no? Como su sitio También donde suele ser haber más feliz, mezcla de edades en la mayoría de también. actividades, que eso también yo creo que ayuda a los niños a lo que dice Rocío, a juntarse más por intereses más que por criterios como la edad cronológica o etc. ¿Sabes? Que a Ujú. lo mejor son más, que son una clase siempre hay más diversidad, que es también maravilloso para que ellos puedan conocerse y conocer que no solo es su punto de vista, pero luego tener un espacio, un entorno donde sí que coincidan con gente a lo mejor Con los mismos intereses. exacto, y de edades más variadas, ¿no? Ujú. Que Sí, el criterio de la edad no sea el detonante para juntarlos, ¿no? eso Sino, es. Entonces, pues ahí lo dejo yo, mm, ¿sabes? Porque igual lo que digo, em, ¿cuántas actividades? Pues depende también de tu hijo, ¿no? Yo me di cuenta que mi hija no tenía espacio para el ocio, pero también me di cuenta que ella quería seguir haciendo todo esto. Entonces, pues respeté, ¿no? Digamos, esa necesidad que en mm, ese momento me estaba transmitiendo mi hija, que quería seguir haciendo esto. Entonces, lo importante es observar y mucha comunicación. claro. Mm. Exacto, tal cual. Lo ideal, lo óptimo, pues que las actividades extraescolares sean las deseadas, las que les motiven, las que les interesen y que lo hagan desde el disfrute. Lo ideal, lo óptimo en general, pero esto ya es generalizar, que no haya un exceso más. Puede que tú, observando a través del conocimiento que tienes de tu hijo, veas que él lo lleva bien, ¿no? Incluso le sirve para enriquecerse, ¿no? No para desgastarte. Entonces, no hay un criterio absoluto, Ujú. más sí que yo pondría el énfasis en que si las circunstancias lo permiten, obviamente sea desde su interés, desde su criterio, desde su diversión y disfrute, ¿no? Ujú. Eso para mí es lo que debería primar, ¿no? Ujú. La cantidad, pues eso, depende de la observación que tú hagas de tu hijo, de las características que tenga tu hijo y sobre todo de tus circunstancias personales. Si ya son bajo tus circunstancias, ahí pues Y luego es... también lo que observes, ¿no? Porque bueno, tenemos gente alrededor, ¿no? Que sus hijos están muy interesados en un deporte en concreto, Mm, pero a los padres no les gusta el ambiente que hay en ese deporte. Entonces, bueno, ahí también entra, aparte de el interés o el gusto de tu hijo, también entra tú como padre que veas que va a estar en un entorno seguro y protegido. Si tú ves que a tu hijo le apasiona
eso. De todas maneras, a mí eso me pasó. Yo, por ejemplo, con el fútbol ni es mi deporte ni era el entorno que yo hubiera elegido, pero mi hijo en ese momento también era muy pequeño, creo que tenía 4 o 5 años, no sé cuándo diga, no porque ya lleva 3 en judo. No sé, creo que fue el segundo año, 4 años, 4 años infantil. Bueno, pues quiso. Al final yo lo dejé y él mismo cayó por su peso, porque al final si no está en sincronía mucho el entorno con nosotros mismos, tampoco va a estar del todo con el niño, creo yo, Ujú. ¿eh? Y si no, pues bueno, es trabajarnos a nosotros mismo. Sí, sí. No sé. Pues eso, ¿no? Mm, Hasta aquí el Hasta capítulo aquí. de las extraescolares. Así que nada, esperamos que os haya gustado mucho, mucho el capítulo, ¿no? Que podamos, os hayamos podido ayudar a la hora de cara al curso que viene, pues tomar decisiones con respecto a las actividades extraescolares. Y nada, que si tenéis alguna duda, alguna experiencia personal que queráis contarnos, vamos, lo que sea, nosotras encantadas, es que nos encanta saber de vosotros, conoceros también a vosotros y eso. Sí. Yo deciros que estamos de aniversario, aunque no lo parezca, es que a mí esto me pone feliz, contenta, agradecida de la vida de que estéis ahí, de que nos sigáis, de que nuestro canal de YouTube haya tenido pues ese pequeño acogimiento, ¿no? ¿Quién nos Sí, lo iba a decir a nosotras hace un año cuando empezamos que a día de hoy seguiríamos aquí? Eso es gracias a vosotros, eso es gracias a sí, la gente que nos seguís, a la gente que nos veis, a la gente que nos apoyáis. sí. Gracias por cada comentario, A la que nos ayudáis, porque muchas veces sí, pues eso nos dais ideas, por ejemplo, el capítulo este de las extraescolares ha sido idea externa que nos han dado, que nosotras, bueno, pues valorando y tal, hemos visto que sí que lo aprovechamos todo, sí. desde el inicio lo decimos, cada comentario, cada, ay, pues podríais hablar de esto, nosotros no tenemos ningún tapujo en hablar de cualquier cosa porque como lo hacemos desde la experiencia y desde los conocimientos que tenemos, pero no nos metemos en las circunstancias de cada uno, no tenemos problema en hablar de cualquier tema, así que Ujú. cualquiera que os gustaría saber, que os gustaría indagar, nosotras estamos abiertas, ya sabéis que tenemos una gran variedad que no solo son temas, no sé, que nos abrimos a hablar de Ujú. cualquier cosa, porque lo hacemos, pues eso, con alegría y con disfrute. A mí por lo menos me Sí. motiva Y mucho. que si es un tema que se nos escapa, buscamos invitados. Exacto, eso también. O Sí. sea, este canal está abierto a cualquier persona que, ya no solo profesional, porque también intentamos buscar profesionales, ¿no? Que desde Ujú. el campo de la educación, de la crianza, de este mundo, por así decirlo, aporten, pero también cualquier persona simplemente a través de su experiencia, a Experiencia en través la de la maternidad. maternidad pa- o paternidad, que ya sí. hemos abierto esa veda, es más que bienvenida a sentarse aquí y a contar su experiencia que seguro que a alguien le aporta. Que hay veces que ya decimos, pues parece que no, pero a alguien seguro que está en tu sintonía, en tu resonancia y algo le aporta. Así que Ujú. este canal está más que abierto y ya os digo, feliz y contenta de que llevemos un año. Hace poco estábamos en espacios donde grabamos nuestro primer capítulo piloto que nunca se emitió, nuestro Sí, primer sketch para Instagram o nuestra primer reel. sí. Y yo la verdad es que estoy contenta y ya os digo. Y si os animáis a participar, vamos, enriquecéis, Sí, sí. ayudáis y nos De transmitís hecho, la por aquí energía. tenemos comentarios que hoy he estado un Ay, poco más mira. desconectada, que nos dicen buenos días, un domingo más con vosotras Mm, tomando ideas, buenos días, muchas Gracias. gracias, sí. Y pone el aburrimiento incrementa la imaginación, los niños en ocasiones deben aburrirse. Mm. Y sí, Y totalmente. antes había como muchas más ocasiones y hoy cada vez, debido a nuestro propio ritmo de vida como Sí. adultos que repercuten en suyo ya, como el, el mundo está evolucionando, ¿no? A esta Ujú. rapidez, cada vez dejamos menos espacio para que ese aburrimiento emerja y con él todo lo positivo, ¿no? Porque Ujú. primero parece como muy negativo, ¿no? Claro, cuando Pero, un hijo se abre la barbilla, pues parece negativo, pero- pero con ese abrimiento de barbilla, pues igual la próxima vez dice, no, jugar a eso no me no, apetece. Además es que lo del torito no sé de dónde se lo ha sacado, porque nosotros ni vemos toros, ni vamos a toros, ni nada, pero a saber, pero no bueno, sé. El caso es ese, que sí, que desde el aburrimiento pues surgen aprendizajes, sí. sí, y se Y de los potencian. mejores, porque son los que se integran, porque surgen a partir de su propio interés. A ver, me aburro, ¿qué hago en este aburro? ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Con qué me quiero divertir? Más orgánico y más natural y más intrínseco que eso, no va a haber nada.
Eso es. Casi. Bueno, va, que nos volvemos a liar otra vez. Muchas gracias por Ya estar la aquí espero. una semana más. Muchas gracias por los comentarios, que nos gusta mucho leeros y recibiros. Y nada, mañana tenéis nuevo capítulo. Muy interesante, por cierto, con Sí, Gisela Calatayud. sí. No lo perdáis. Y no os lo perdáis porque yo creo que os puede interesar mucho. Y nada, nos vemos el próximo domingo.